Estamos en un foro social que pretende hablar de la lucha contra el cambio climático, mostrando las actividades que desde la sociedad civil se realizan cada día para conseguirlo. Y es un foro alternativo a la cumbre oficial, porque la cumbre oficial, dinamizada por gobiernos, instituciones y empresas, nos encontramos con que gran parte de los causantes de la inseguridad alimentaria se proponen como una parte fundamental de la solución para la inseguridad alimentaria. Entonces, nosotros, desde nuestra actividad social, que no ha empezado con la cumbre contra el cambio climático y no acabará con la finalización de dicha cumbre, queremos traer aquí una verdad incómoda, y es la verdad de que en una sociedad avanzada que proclama el progreso, que proclama que la técnica y la tecnología nos libere de los atavismos de la naturaleza y de las amenazas de la naturaleza, que constitucionaliza los derechos fundamentales, en esa sociedad no hay manera de evitar que haya entre 800 y 1.000 millones de hambrientos, y desde que la comida se está procesando y mercantilizando a toda velocidad, hay muchos más muertos y enfermos por exceso y toxicidad de la alimentación que por hambre y por desnutrición. Esa es una verdad incómoda que nos tiene que hacernos formular la siguiente pregunta. Si aquí ya está todo el mundo con su diabetes, su estreñimiento, su cáncer, su asma, sus enfermedades cardiovasculares, si eso es una epidemia, si la obesidad infantil crece vertiginosamente, lo cual crea las condiciones de posibilidad para una vida adulta llena de enfermedades, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? No qué nos va a pasar, sino qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras para romper ese bucle en el que las víctimas de la inseguridad alimentaria, las víctimas de la comida globalizada, viajada, mercantilizada, industrializada, nos guste tanto esa comida, a pesar de que sabemos que nos hace daño? Eso tiene mucho que ver con el incumplimiento de muchos derechos humanos, no solamente el derecho a la alimentación, sino que tiene que ver con una relación viciosa entre economía de mercado, sociedad de mercado, política de mercado, individuo de mercado. Las víctimas no somos capaces de superar la fidelización que la comida industrializada ha hecho de nosotros, y no somos capaces. Y una persona que está recién operada de pulmón, pues la ves a lo mejor en las escaleras del hospital fumando un cigarrillo y lleva la botella con el oxígeno. Alguien que sabe que le hace daño está fidelizado. No solamente la heroína, el tabaco y el alcohol fidelizan, sino que fidelizan las sustancias que la industria alimentaria introduce en la comida bajo la denominación de palatabilidad, que convierte el alimento más impresentable, más dañino desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de cambio climático, desde el punto de vista de expulsar a las comunidades de sus suelos tradicionales para forzar migraciones forzosas, obligatorias, donde la gente tiene que huir, los migrantes obligatorios climáticos, que es el eje fundamental de esta cumbre, el cambio climático. Eso tiene que ver con esa relación que hay entre economía, sociedad, naturaleza, políticos que hacen política de mercado y no política para defender la fertilidad de la tierra, la biodiversidad, la seguridad, la salud, la soberanía alimentaria, sino que hacen esa defensa de los derechos humanos a condición
del buen fin de las inversiones de las grandes corporaciones, que tienen una dimensión multinacional capaz de burlar a las constituciones de los estados y con instituciones internacionales, no solamente mercantiles y jurídicas, sino también armadas, que permiten que se expulse a las comunidades. Mucha gente está muriéndose, no como nos morimos aquí en los hospitales o en nuestras casas, muriéndose helada de frío, muriéndose en las migraciones forzosas por culpa del libre comercio de alimentos. ¿Cómo se puede hablar de libre comercio de alimentos cuando los alimentos son un elemento fundamental en el metabolismo de la humanidad, de la sociedad, de la economía y de la naturaleza? Los alimentos es que nos comemos el mundo, pero nosotros también somos el mundo, formamos parte de la naturaleza. Por lo tanto, cuando ingerimos algo que se ha construido no a favor de la naturaleza, como es la comida industrializada, ¿cómo se puede industrializar la agricultura? Si la agricultura tiene que ver con los tiempos de fermentación, con los tiempos de frío, de calor, de clima, de variedades de semillas capaces de resistir y de sobrevivir en las condiciones más dispares, y se tasa el tiempo de la producción de 1, 2, 3, 4 cosechas y el tiempo de fermentación de los alimentos. La alimentación industrializada se convierte en un asesinato en masa. Un director de la FAO habló de asesinatos alimentarios en un contexto, y ahí está la verdad incómoda, de defensa de los derechos humanos. De manera que Coca-Cola, desde antes de empezar la cumbre, ya ha puesto una campaña en la televisión y en los autobuses diciendo: lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas. Se ve un buceador con una botella de plástico en el mar. No vamos a parar hasta conseguirlo. ¡Qué miedo! No vais a parar hasta conseguir, ahora invirtiendo también en la alimentación con sello ecológico, pero globalizada, viajada, con trabajo esclavo, fuera de temporada, sin respetar la fertilidad, privatizando las semillas, expropiando el saber campesino, convirtiendo al campesino en una especie en extinción y sustituyéndolo por agricultores, empresarios agrícolas que hacen no comida para la salud del pueblo, sino mercancías alimentarias rentables. Y eso es muy incómodo, porque además, claro, como consumidores nos coloca diciendo: ¿estamos descerebrados? La respuesta es: hombre, totalmente no, pero en parte sí. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos fidelizados por la droga de la palatabilidad. Crujiente, un sabor maravilloso, y eso te está quitando la vida y está expulsando a la gente de sus lugares de origen, ¿no? Claro, eso es muy incómodo. Pues bien, sin martirizarnos, tenemos que tomar nota de eso y hacer alianzas de la sociedad civil entre la ciencia, los nutricionistas, porque no todos los nutricionistas son como el compañero que tenemos aquí. Nosotros, que llevamos 15 años trabajando, yo soy voluntario de la Garbancita, además de miembro del Centro de Asesoría a Estudios Sociales, que es un colectivo muy veterano que desde los movimientos sociales lucha por la defensa de los derechos humanos, antes no solamente laborales y de salud, sino ahora también de desahucio, bancarios, pero hemos venido a hablar de alimentos y no de las casas y de los pisos, ¿no? Por lo tanto, esa verdad incómoda exige un duelo que solo se puede hacer de forma colectiva y teniendo estímulos. Y los estímulos es escuchando la nota que ha mandado Alfonso Domínguez de la Val de la Casella, que también son agricultores y están asesorando a la Generalitat Valenciana, que tiene un lugar muy avanzado, como ha sido el caso de ahora Madrid, en la dinamización de la sociedad civil para dejar la comida basura, que hoy en día, ya digo, mata y enferma más que el hambre. O sea, quiero decir que la modernización es una caída vertiginosa hacia el abismo desde el punto de vista, sobre todo, de la verdad. La principal víctima es la verdad y no podemos con ellos. Y con esto termino. Además de qué nos va a pasar y qué hacer, conviene buscar los elementos positivos de un nuevo vínculo con el campo, un nuevo vínculo de consumidores y productores. En eso venimos trabajando desde hace muchísimos años,
dejando de competir para cooperar, mecanismos de fijación política de los precios que sean dialogados. No estamos fuera del mercado. El mercado es la realidad. Y fuera de la realidad está la muerte. No estamos fuera, estamos dentro del mercado, pero tenemos un estímulo y tenemos una voluntad de llegar a acuerdos cooperativos. Tenemos además la conciencia de que en los países del centro, donde está constitucionalizados los derechos humanos, en el caso de la alimentación, que no aparece en la Constitución española, pero a través del artículo 10, que es el primer artículo de Derechos y Libertades Fundamentales, se dice que tiene rango constitucional los pactos y acuerdos que ha firmado el Estado español en el caso de la alimentación, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contiene la Declaración de Derechos Humanos de París de 1948, que eleva como derecho humano fundamental el derecho a la alimentación. El artículo 9 de la Constitución española le dice a los poderes públicos que tienen que derribar los obstáculos que impiden el desarrollo y el disfrute efectivo de los derechos humanos. Y más adelante dice el mismo artículo 9, en su punto tercero, que es imprescindible la detención y la interrupción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La palabra es interdicción, que es necesaria la interdicción, que son procedimientos sumarísimos que aquí, con la colusión del Poder Judicial, el Poder Económico y el Poder Político, pues no se movilizan esos artículos. Por lo tanto, terminar diciendo que hay que disfrutar cambiando de dieta, hay que disfrutar viendo cómo desde la más temprana infancia hay escuelas que se movilizan, consumidores que lo intentan, aunque luego sean derribados por nuestros propios votos. Es un esfuerzo tantas veces aplastado como renovado. Y en ese esfuerzo hay que saber que lo que hacemos es luchar contra algo que es ilegítimo, injusto, pero también ilegal. La legalidad está de nuestra parte. Y todos los daños que se produzcan en la confrontación del poder popular, que está dado por las alianzas y por el conocimiento y por el deseo, hay que intentar que la educación sea desear aquello que defiende los derechos humanos y no aquello que los conculca. Gracias.